El martillo golpeó contra la piedra del altar con un sonido seco que resonó por toda la iglesia de San Andrés en Laguna Clara, un pequeño pueblo perdido entre las montañas de la región maya de Guatemala. Era una mañana fría de marzo de 1953, cuando el padre Joaquín Morales, recién llegado para reemplazar al anterior párroco, decidió reparar el altar que llevaba décadas mostrando grietas. Lo que encontró bajo las piedras sueltas cambiaría para siempre su percepción de aquel lugar sagrado y lo hundiría en una pesadilla que perseguiría sus sueños hasta el último día de su vida. Entre el polvo y los escombros aparecieron primero algunos papeles amarillentos, luego un pequeño cofre de madera carcomida por la humedad y finalmente una serie de documentos cuidadosamente envueltos en tela encerada. El padre Morales, con manos temblorosas, desenvolvió los papeles y comenzó a leer bajo la luz mortecina que se filtraba por los vitrales. Las primeras líneas lo helaron. Registro de ofrendas espirituales entregadas al Señor por intercesión del pastor Eliseo Granados, Laguna Clara, año de Nuestro Señor de 1890. Lo que siguió era una lista meticulosa, escrita con letra cuidadosa, de nombres femeninos acompañados de edades y fechas. María Esperanza Granados, 13 años, entregada en la festividad de San Juan. Consolación Granados, 15 años, ofrecida durante la Pascua. Remedios Granados, 14 años, consagrada en Navidad. Antes de continuar con lo que el padre Morales descubrió en esos documentos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Queremos saber quién más está siguiendo esta perturbadora historia con nosotros, sin importar en qué rincón del mundo te encuentres. La historia del pastor Eliseo Granados había permanecido enterrada durante más de 60 años, pero los testimonios escritos que el padre Morales encontró bajo el altar revelaban una verdad tan monstruosa que parecía imposible que hubiera ocurrido en un lugar consagrado. Eliseo Granados había llegado a Laguna Clara en el año de 1887, presentándose como un ministro protestante enviado por una misión estadounidense para evangelizar a los indígenas mayas de la región. Era un hombre alto y delgado, de cabello prematuramente canoso y ojos azules que parecían capaces de ver directamente en el alma de las personas. Hablaba con una elocuencia hipnótica sobre la salvación y el sacrificio, y muy pronto había reunido a su alrededor una pequeña pero devota congregación. Los documentos incluían cartas dirigidas a un tal Reverendo Thompson de la Misión Centroamericana, establecida en la capital guatemalteca. En una de estas cartas, fechada en octubre de 1888, Granados escribía: «Estimado reverendo, he logrado establecer una congregación de 43 almas en este remoto pueblo. Los naturales muestran una sed espiritual admirable y están dispuestos a cualquier sacrificio para alcanzar la gracia divina. Mi esposa Martha y nuestras hijas han sido instrumentos invaluables en esta obra del Señor». Pero había algo inquietante en el tono de estas cartas, una obsesión creciente con conceptos de pureza, sacrificio y entrega total que hacía que el padre Morales sintiera un escalofrío cada vez que pasaba las páginas. Marta Granados, según los documentos, había muerto en circunstancias misteriosas apenas un año después de su llegada a Laguna Clara. El certificado de defunción, firmado por el único médico del pueblo, el doctor Aurelio Menéndez, indicaba
muerte por consunción, pero una carta personal del mismo médico, dirigida a las autoridades de la capital, contaba una historia muy diferente. La señora Granados presentaba signos evidentes de malnutrición severa y múltiples contusiones en el cuerpo, escribía Menéndez. Cuando intenté examinarla más detalladamente, el pastor Granados se mostró extremadamente agresivo y me prohibió acercarme a ella nuevamente. 3 días después, la mujer había muerto. Solicito se envíe una investigación oficial, pues temo que en este pueblo están ocurriendo cosas que van más allá de mi entendimiento médico. La investigación nunca llegó. Los caminos hacia Laguna Clara eran traicioneros y las autoridades guatemaltecas tenían problemas más urgentes que atender en la capital. El pastor Granados quedó viudo con 5 hijas. María Esperanza, de 13 años. Consolación, de 15. Remedios, de 14. Amparo, de 12. Y la pequeña Caridad, que apenas contaba con 11 años de edad. A partir de ese momento, según los testimonios recopilados en los documentos, la conducta del pastor comenzó a mostrar signos cada vez más perturbadores. Doña Petrona Ixchel, una mujer maya que servía como partera en el pueblo, había dictado su testimonio al escribano local, don Carlos Maldonado, en el año de 1891. Su declaración, escrita en un español entrecortado pero comprensible, relataba: el pastor, después que se le murió la señora, empezó a predicar cosas raras. Decía que Dios le había quitado a su esposa para probarle la fe y que ahora tenía que demostrar que estaba dispuesto a entregar lo que más amaba. Hablaba mucho de Abraham e Isaac, pero de una manera que nos daba miedo a todas las mujeres del pueblo. Mis hermanas dejaron de ir a los servicios cuando el pastor comenzó a mirar a nuestras hijas de una manera que no era santa. Los servicios religiosos en la pequeña iglesia que Granados había mandado construir con la ayuda de su congregación comenzaron a tomar un cariz cada vez más extraño. Según el testimonio de Jacinto Morales, un comerciante que visitaba Laguna Clara cada 2 meses, el pastor predicaba sermones de 4 y 5 horas sobre la necesidad de entregar todo a Dios, incluyendo lo que más se ama. Hacía que sus propias hijas se arrodillaran al frente de toda la congregación mientras él oraba por ellas con una intensidad que resultaba inquietante. Las muchachas siempre parecían asustadas, pero nunca hablaban. Era como si algo las hubiera silenciado para siempre. El primer documento que registraba lo que Granados llamaba una ofrenda espiritual estaba fechado en la noche de San Juan de 1890. La letra del pastor, habitualmente cuidadosa y elegante, aparecía temblorosa y manchada de tinta. Esta noche, el Señor me ha pedido el sacrificio supremo. Como Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, yo he entregado a mi querida María Esperanza para que sea completamente consagrada al servicio divino. Ella ha aceptado su destino con la humildad de una verdadera sierva de Dios. Que su pureza sea preservada eternamente en los brazos del Todopoderoso. No había más detalles sobre lo que había ocurrido exactamente esa noche, pero María Esperanza nunca más fue vista en el pueblo. Los habitantes de Laguna Clara comenzaron a murmurar entre ellos. Las mujeres mayas, especialmente, manifestaban una creciente inquietud. Según el testimonio de Candelaria Tech, registrado por el mismo escribano, nosotras sabíamos que algo malo estaba pasando en la casa del pastor. Por las noches,
se escuchaban gritos que venían de esa dirección. Pero cuando amanecía y preguntábamos por las muchachas, el pastor decía que estaban en retiro espiritual o que habían sido llamadas para servir en otra misión. Pero nunca las volvíamos a ver, y él nunca nos daba detalles de dónde habían ido. El doctor Menéndez había continuado documentando sus sospechas en cartas dirigidas a colegas en la capital. Una de estas cartas, fechada en diciembre de 1890, describía un encuentro perturbador. Ayer por la tarde fui llamado a la casa del pastor Granados porque una de sus hijas, Consolación, había sufrido un desmayo durante el servicio religioso. Cuando llegué, la encontré en un estado de terror que rayaba en la demencia. Repetía constantemente que no quería ser ofrecida y que prefería morir antes que participar en la ceremonia de consagración que su padre había planeado para ella. El pastor se mostró furioso por mi presencia y me aseguró que la muchacha estaba simplemente luchando contra su llamado divino. Cuando intenté examinarla más detalladamente, noté marcas extrañas en sus brazos y cuello que parecían ser resultado de ataduras. Granados me expulsó de su casa, amenazándome con acusarme ante las autoridades de interferir en asuntos religiosos. La segunda ofrenda registrada en los documentos ocurrió durante la Pascua de 1891. Esta vez era Consolación quien desaparecía después de lo que Granados describía como una ceremonia de purificación y entrega total al Señor. En sus notas, el pastor escribía con una caligrafía cada vez más errática: Consolación ha mostrado mayor resistencia que su hermana mayor, pero finalmente ha comprendido la gloria que representa servir como ofrenda pura al Todopoderoso. Su sacrificio ha sido aceptado y su alma ha sido elevada a un plano superior de existencia espiritual. Don Carlos Maldonado, el escribano del pueblo, había comenzado a mantener un registro secreto de los eventos extraños que ocurrían en Laguna Clara. En una entrada fechada en mayo de 1891, escribía: la situación con el pastor Granados se vuelve más inquietante cada día. Ya van 2 de sus hijas que han desaparecido sin explicación alguna, y las 3 restantes muestran signos evidentes de maltrato y terror. He intentado hablar con las autoridades regionales, pero parece que la influencia del pastor se extiende más allá de este pueblo. Algunos de sus seguidores más devotos ocupan posiciones importantes en la administración local y cualquier acusación contra él es inmediatamente desestimada como calumnias inspiradas por el demonio. Los testimonios de los habitantes del pueblo revelaban un patrón cada vez más claro de manipulación psicológica y control absoluto. Felipa Chol, una mujer que había trabajado como costurera para la familia Granados, declaraba: el pastor había convencido a toda su congregación de que sus hijas eran especiales, elegidas por Dios para un propósito superior. Decía que su pureza era tan grande que no podían permanecer en este mundo corrupto por mucho tiempo, y que él había sido elegido para facilitar su transición al reino celestial. Muchos de nosotros comenzamos a creer que estaba loco, pero otros pensaban que realmente había recibido una revelación divina. La tercera desaparición ocurrió en diciembre de 1891. Remedios Granados, la tercera hija del pastor, fue la siguiente en ser consagrada, según los registros encontrados bajo el altar. Esta vez, sin embargo, había un testigo.
Evaristo Morales, un joven de 16 años que trabajaba cuidando las cabras del pueblo, había decidido investigar los extraños ruidos que se escuchaban por las noches cerca de la iglesia. Su testimonio, registrado varios meses después cuando finalmente se armó de valor para hablar, proporcionaba los detalles más escalofriantes de todo el caso. Era cerca de las 11 de la noche cuando escuché cantos que venían de la iglesia, declaraba Evaristo. Me acerqué sigilosamente y pude ver a través de una grieta en la pared lateral. El pastor estaba allí con Remedios, que llevaba puesto un vestido blanco y tenía las manos atadas con cuerdas. Ella lloraba y le suplicaba que no la lastimara, pero él seguía recitando oraciones en una voz muy extraña, como si fuera otra persona. Había velas encendidas formando un círculo alrededor del altar, y en las paredes había dibujado símbolos que no parecían cristianos. Cuando el pastor comenzó a acercarse a Remedios con un cuchillo en las manos, yo salí corriendo del lugar y no paré hasta llegar a mi casa. Evaristo no había hablado inmediatamente porque temía que nadie le creyera, pero también porque el pastor Granados ejercía un control tan completo sobre el pueblo que cualquier acusación contra él era considerada una blasfemia. Sin embargo, cuando Remedios tampoco apareció al día siguiente y Granados anunció que había sido elevada por los ángeles durante una visión mística, el joven comenzó a sospechar que había presenciado algo mucho más siniestro que una ceremonia religiosa. El doctor Menéndez había intensificado sus esfuerzos por documentar lo que consideraba evidencia de crímenes atroces. En una carta dirigida al gobernador de la región, fechada en enero de 1892, escribía: Excelencia, me veo obligado a informarle sobre una situación que requiere intervención inmediata. El pastor Eliseo Granados ha hecho desaparecer a 3 de sus 5 hijas en circunstancias extremadamente sospechosas. Los testimonios de varios habitantes del pueblo sugieren que estas desapariciones no son voluntarias, sino resultado de actos violentos perpetrados bajo el pretexto de ceremonias religiosas. Las 2 hijas restantes, Amparo y Caridad, muestran signos evidentes de terror y maltrato físico. Temo que, si no se actúa pronto, estos crímenes continuarán. Pero la carta del doctor Menéndez nunca recibió respuesta. Las comunicaciones entre Laguna Clara y las autoridades regionales eran esporádicas y poco confiables. Además, algunos de los seguidores más influyentes de Granados tenían conexiones políticas que facilitaban el encubrimiento de cualquier acusación contra el pastor. Entre estos seguidores se encontraba don Emilio Castañeda, un terrateniente rico que controlaba gran parte del comercio en la región y que había donado generosamente para la construcción de la iglesia de Granados. Los documentos revelaban que don Emilio no era simplemente un benefactor ingenuo. En varias cartas dirigidas al pastor, el terrateniente mostraba un conocimiento detallado de las ceremonias especiales que se realizaban en la iglesia. En una carta fechada en febrero de 1892, Castañeda escribía: Estimado pastor, he recibido su invitación para participar en la próxima consagración. Aunque aprecio su confianza, prefiero mantenerme como observador discreto de estas ceremonias sagradas. Sin embargo, quiero asegurarle que cuenta con mi apoyo total para continuar esta importante obra espiritual. Adjunto encontrará una donación adicional
para cubrir cualquier gasto que pueda surgir de estos rituales especiales. La cuarta ofrenda tuvo lugar durante la Semana Santa de 1892. Amparo Granados, de apenas 13 años, fue la siguiente en desaparecer. Los registros del pastor para esta fecha mostraban un deterioro notable en su capacidad de escritura y razonamiento. Las líneas eran irregulares, con palabras tachadas y frases que no tenían sentido completo. Amparo ha resistido más que las otras, escribía. Su espíritu rebelde requiere purificación adicional antes de la entrega final. El Señor me ha mostrado en visiones que debo ser más firme en mi propósito. El sacrificio debe ser completo para que la ofrenda sea aceptada. Candelaria Tech, la mujer maya que había testificado anteriormente, proporcionó detalles adicionales sobre los últimos días de Amparo. La muchacha vino a mi casa 3 noches antes de desaparecer. Estaba muy flaca y tenía marcas en todo el cuerpo. Me dijo que su padre la tenía encerrada en el sótano de la iglesia y que la obligaba a ayunar durante días mientras le hablaba de la gloria de convertirse en un sacrificio perfecto. Quería que yo la ayudara a escapar, pero yo tenía miedo. El pastor tenía ojos en todas partes y cualquiera que lo contradijeran desaparecía misteriosamente. El testimonio más perturbador vino de boca de la propia Caridad Granados, la hija menor del pastor, quien logró escapar una noche de octubre de 1892 y llegó hasta la casa del doctor Menéndez en un estado de terror absoluto. El médico registró detalladamente lo que la niña le contó esa noche, creando un documento que sería clave para entender la verdadera naturaleza de los crímenes de su padre. Caridad llegó a mi consulta poco después de la medianoche. Escribía Menéndez. Estaba descalza, vestida solo con una camisa de dormir rasgada, y temblaba incontrolablemente. Cuando logré calmarla lo suficiente para que hablara, me relató una historia que heló mi sangre. Según la niña, su padre no había matado a sus hermanas, sino que las mantenía prisioneras en un sistema de cuevas naturales que había descubierto detrás de la iglesia. Allí las sometía a rituales horribles que él justificaba como preparación para la vida eterna. Las niñas eran obligadas a permanecer desnudas, se les negaba comida durante días y eran sometidas a abusos que la pequeña Caridad no podía describir completamente debido a su corta edad. El doctor Menéndez había intentado organizar inmediatamente un grupo de rescate, pero cuando llegaron a la iglesia al amanecer, encontraron que Granados había desaparecido junto con todos sus documentos y pertenencias. La iglesia estaba vacía y no había rastro de las cuevas que Caridad había mencionado. Algunos habitantes del pueblo sugerían que el pastor había tenido ayuda para escapar, posiblemente de don Emilio Castañeda, quien también había abandonado la región esa misma noche. La búsqueda de las hermanas Granados continuó durante varias semanas, pero nunca se encontró evidencia física de las cuevas o de las niñas desaparecidas. Caridad fue enviada a vivir con parientes lejanos en la capital, y gradualmente los habitantes de Laguna Clara comenzaron a hablar de otros temas, como si los horrores de los últimos años hubieran sido simplemente una pesadilla colectiva de la que todos preferían despertar. Sin embargo, los documentos encontrados por el padre Morales incluían una última carta, fechada en noviembre de 1892 y dirigida al reverendo Thompson de la capital. La carta
estaba firmada por Eliseo Granados, pero el lugar de origen había sido cuidadosamente borrado con tinta. «Estimado reverendo», comenzaba la carta, «me veo obligado a informarle que mi misión en Laguna Clara ha llegado a su conclusión. He logrado completar la obra que Dios me encomendó, entregando 4 ofrendas perfectas para su gloria eterna. La 5ª ofrenda requiere más preparación, pero confío en que pronto podré cumplir también con esta responsabilidad sagrada. Me dirijo ahora hacia nuevos territorios, donde el Señor me ha llamado a continuar esta labor de purificación espiritual». La carta sugería que Granados no consideraba terminada su obra y que planeaba continuar sus crímenes en otros lugares. Pero no había más registros de su paradero, ni evidencia de que hubiera sido capturado por las autoridades. Simplemente había desaparecido, llevándose consigo sus secretos y posiblemente a su hija menor. El padre Morales, después de leer todos los documentos, se sintió físicamente enfermo. Durante días no pudo conciliar el sueño, obsesionado con las imágenes que su mente construía a partir de los testimonios. Decidió contactar a las autoridades eclesiásticas superiores y a la Policía Nacional, pero la respuesta fue decepcionante. Los crímenes habían ocurrido más de 60 años atrás. Los presuntos culpables estaban muertos o habían desaparecido, y no había evidencia física que pudiera ser utilizada en un juicio. Pero había algo más en los documentos que perturbaba profundamente al padre Morales. Entre los papeles había encontrado un mapa rudimentario que mostraba la ubicación de lo que parecían ser otros pueblos en Guatemala y países vecinos. Junto a cada ubicación había fechas que se extendían desde 1893 hasta 1910, y nombres que parecían ser variaciones del nombre Eliseo Granados, Eliseo García, Pastor Elías Granados, Reverendo E. Granada. La posibilidad de que Granados hubiera continuado sus crímenes en otros lugares durante casi 20 años más era aterradora. Si el mapa era preciso, habría existido una red de complicidad que se extendía por toda Centroamérica, facilitando que un depredador como Granados pudiera moverse de pueblo en pueblo, establecer nuevas congregaciones y continuar perpetrando sus horrores bajo diferentes identidades. El padre Morales decidió investigar algunas de las ubicaciones marcadas en el mapa. Su primer viaje lo llevó a un pueblo llamado Santa Rosa de Lima, en El Salvador, donde, según el mapa, Granados había establecido una misión entre 1894 y 1896. Lo que encontró allí confirmó sus peores temores. En los archivos parroquiales de Santa Rosa de Lima había registros de un pastor, Elías Granados, que había dirigido una pequeña congregación protestante durante esos años. Los registros locales mostraban que 3 niñas de familias pobres habían desaparecido durante su estancia en el pueblo, y que el pastor había abandonado repentinamente la comunidad después de que comenzaran a circular rumores sobre ceremonias extrañas que se realizaban en la iglesia durante las noches. Cada nuevo descubrimiento confirmaba que Eliseo Granados no había sido un criminal aislado actuando por impulsos dementes, sino un depredador calculador que había desarrollado un sistema sofisticado para explotar la fe y la vulnerabilidad de comunidades remotas. Su modus operandi era consistente. Llegaba a pueblos pequeños presentándose como misionero. Ganaba la confianza de los habitantes locales a través de su carisma y elocuencia religiosa,
y gradualmente comenzaba a seleccionar víctimas entre las niñas más vulnerables de la comunidad. Los documentos también revelaban que Granados no trabajaba solo. En varios lugares había establecido relaciones con benefactores locales que financiaban sus actividades, posiblemente a cambio de participar en sus rituales aberrantes. Estos cómplices proporcionaban no solo recursos económicos, sino también protección política y legal que hacía casi imposible que las autoridades intervinieran efectivamente. El padre Morales pasó los siguientes 2 años investigando discretamente otras ubicaciones marcadas en el mapa de Granados. Sus hallazgos pintaban un cuadro aterrador de una red criminal que había operado durante décadas en la región centroamericana. En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua había evidencia de por lo menos 15 casos similares al de Laguna Clara, con un total estimado de más de 50 niñas desaparecidas. En 1910, según los documentos finales encontrados en los archivos, Eliseo Granados había establecido su última congregación conocida en un pueblo remoto de Nicaragua. Allí, a los 73 años de edad, finalmente había sido confrontado por una comunidad que se había organizado para enfrentarlo. Los registros locales indicaban que había muerto durante un enfrentamiento violento con los habitantes del pueblo, pero su cuerpo nunca había sido encontrado. La historia de Caridad Granados, la única superviviente conocida de la familia, había tenido un final igualmente misterioso. Después de ser enviada a la capital guatemalteca, había vivido con una tía durante varios años, pero en 1900 había desaparecido repentinamente. Algunas fuentes sugerían que había decidido cambiar su identidad y mudarse a otro país para escapar del estigma asociado con el nombre de su familia. Otras teorías más siniestras proponían que su padre había logrado localizarla y completar su quinta ofrenda. El padre Morales nunca logró determinar con certeza qué había ocurrido con Caridad, pero durante su investigación había encontrado un documento particularmente perturbador. Era una carta fechada en 1908, dirigida a una dirección en la ciudad de Guatemala y firmada simplemente como C.G. La carta, escrita en una caligrafía temblorosa, decía: «He tratado de escapar de las pesadillas, pero él sigue apareciendo en mis sueños. Dice que su obra no está terminada y que debo reunirme con mis hermanas. No sé cuánto tiempo más podré resistir su llamado. Si algo me ocurre, por favor, recuerden que traté de ser fuerte». Esta carta había sido la última comunicación conocida de alguien que se identificaba con las iniciales de Caridad Granados. Su destino, como el de tantas otras víctimas de Eliseo Granados, permanecía envuelto en misterio. El padre Morales decidió finalmente sellar nuevamente los documentos bajo el altar de la iglesia de Laguna Clara. Había considerado entregarlos a las autoridades o publicar sus hallazgos, pero llegó a la conclusión de que más de 60 años después de los hechos, exponer públicamente estos horrores solo serviría para reabrir heridas que las comunidades afectadas habían logrado sanar con el tiempo. Sin embargo, antes de sellar definitivamente los documentos, el padre Morales escribió un resumen detallado de sus hallazgos y lo depositó en los archivos secretos del Vaticano, con instrucciones de que no fuera abierto hasta el año 2050. Su esperanza era que para entonces la humanidad hubiera desarrollado mejores mecanismos para prevenir que depredadores como Eliseo Granados
pudieran explotar la fe religiosa para perpetrar sus crímenes. Los habitantes actuales de Laguna Clara desconocen por completo la historia siniestra de su pueblo. La iglesia de San Andrés continúa siendo un lugar de culto tranquilo, donde familias enteras se reúnen cada domingo para orar y encontrar consuelo espiritual. Pero si uno sabe qué buscar, todavía se pueden encontrar rastros de los horrores del pasado, piedras del altar que nunca encajan perfectamente, manchas en el piso que ninguna cantidad de limpieza puede eliminar completamente, y un ambiente extraño durante ciertas noches cuando el viento sopla desde las montañas circundantes. El padre Morales sirvió en Laguna Clara durante 30 años, más antes de retirarse a un monasterio en la capital. Nunca habló públicamente sobre lo que había descubierto bajo el altar, pero quienes lo conocían notaban que había desarrollado una obsesión particular con los temas de protección infantil y prevención de abuso en contextos religiosos. Murió en 1983, llevándose a la tumba la mayoría de los detalles específicos de su investigación. La historia de Eliseo Granados y sus crímenes en Laguna Clara permanece como un recordatorio perturbador de cómo la maldad puede disfrazarse de virtud y de cómo el aislamiento geográfico y la manipulación psicológica pueden crear condiciones perfectas para que los depredadores prosperen. Los documentos enterrados bajo el altar de una pequeña iglesia guatemalteca contenían evidencia de una de las redes criminales más extensas y duraderas en la historia de Centroamérica, pero también planteaban preguntas inquietantes sobre cuántos otros casos similares permanecen ocultos en archivos olvidados o enterrados bajo los cimientos de lugares que ahora consideramos sagrados. Tal vez lo más perturbador de todo es la posibilidad de que la red establecida por Granados no haya muerto con él, sino que haya evolucionado y adaptado a nuevos tiempos y circunstancias. En una región donde la pobreza y el aislamiento siguen creando comunidades vulnerables y donde la autoridad religiosa continúa siendo respetada incondicionalmente, las condiciones que permitieron los crímenes de Granados siguen existiendo. Los documentos de Laguna Clara no solo documentan horrores del pasado, sino que sirven como una advertencia sobre peligros que podrían estar acechando en el presente.